A continuar con la doctora Verónica Lidia Martínez Martínez. La doctora cuenta con 2 doctorados. El primero en Derecho Verificado, el Derecho Verificado según el Real Decreto 99/2001, con calificación global sobresaliente, mención cum laude de la Universidad de Castilla-La Mancha. El segundo en Derecho obtenido en México, con mención honorífica, es maestra en Derecho con mención honorífica. También tiene un máster en Gobierno y Fiscalización Pública en la Universidad de Salamanca, especialista en Derecho Social y licenciada en Derecho, ambos títulos obtenidos con mención honorífica. Es investigadora nacional del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología. Ha escrito más de 60 artículos publicados en revistas indexadas al CONACYT y tiene obra escrita en Derecho Social. Ha fungido como capacitadora de la reforma laboral en Hidalgo, Jalisco y Oaxaca. Le damos el uso de la palabra a la doctora Verónica Lidia Martínez Martínez, quien me da mucho gusto de recibirla en este presidio. Por favor. Bueno, muchas gracias al comité organizador, a la doctora Lorena Hurtado, a la doctora Carmen Macías y al doctor Enrique Larios. Pues yo regreso después de mucho tiempo a casa. Bueno, en México todo lo que estudié se lo debo a la máxima casa de estudios. Creo que ahí se dejó de oír. Y pues agradecerles también el día de hoy a los asistentes y también a las chicas que nos acompañan. Sean bienvenidos y pues siempre el instituto es nuestra casa. La UNAM es la Universidad del Pueblo y es un gusto estar de nuevo en Ciudad Universitaria. Voy a empezar mi ponencia que me hicieron favor de asignarme es sobre los conflictos individuales de seguridad social en el marco de la reforma laboral. Básicamente es la única mesa de materia procesal. Todas las mesas, ustedes que nos han seguido en las tres etapas que hemos tenido ponencias, han sido las partes sustantivas de la seguridad social. Esta es la única mesa que versa sobre temas procedimentales, sobre temas adjetivos. Primero que nada, voy a iniciar mi participación diciendo qué son los conflictos individuales de seguridad social, porque muchos no sabemos qué son, cómo se clasifican, qué características tienen. Es decir, voy a dar un panorama general de estos conflictos individuales de seguridad social. Y posteriormente ya me voy a referir a las 2 grandes aristas de la reforma laboral, la parte de conciliación, porque recuerden ustedes que ahora la reforma laboral tiene 2 autoridades centrales. Ya es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y digo el Centro Federal porque todos los conflictos individuales de seguridad social son federales, no son locales. Entonces, todos estos se deben dilucidar en el Centro Federal, no en los centros de conciliación locales. Y posteriormente voy a cerrar mi participación con el otro eje rector, que son los tribunales laborales. Entonces, primero que nada voy a leer el concepto que da equivocadamente la Ley Federal del Trabajo de los conflictos individuales de seguridad social. Y dice, artículo 899A de la Ley Federal del Trabajo. Los conflictos individuales de seguridad social son los que tienen por objeto reclamar el otorgamiento de prestaciones en dinero o en especie derivadas de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del Seguro Social, organizado, administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y de aquellos que conforme a la Ley del Seguro Social y la Ley del Infonavit deben cubrir el Infonavit y las AFORES, así como los que resulten aplicables en virtud de contratos colectivos de trabajo o contratos ley que contengan beneficios en materia de seguridad social. Este concepto es demasiado pobre. La seguridad social es un derecho humano. ¿Y cuál es el mecanismo para hacer posible la seguridad social? Uno de esos mecanismos es el seguro social. ¿Cuántos sistemas de seguros sociales tenemos? Muchísimos. Aquí se han mencionado y se han expuesto 3. El del IMSS, el del ISSSTE y el del ISFAN, pero eso no es todo los sistemas de seguros sociales.
Tenemos sistemas locales, como el ICEMIN, tenemos sistemas que están en contratos colectivos, como el de Pemex, como el de CFE. Entonces tenemos una infinidad de conflictos de seguros sociales, no de seguridad social. Primer error terminológico que tiene. ¿Cuál es la definición que propongo? Esto pues lo he establecido en la obra escrita, principalmente en Derecho Procesal de la Seguridad Social, que tengo la fortuna de que la primera edición se acabó en un mes y estamos por presentar la segunda edición en la Universidad de Anáhuac el 27 de agosto. Después de este comercial, ¿cuál es la definición que yo propongo de los conflictos de seguridad social? Es toda controversia que tiene por objeto reclamar el otorgamiento de prestaciones en dinero o en especie establecidas en la diversidad de sistemas de seguros sociales existentes en el sistema jurídico mexicano o que se suscitan en lo referente a la cobertura de las aportaciones de seguridad social en su calidad de contribuciones. O sea, no es uno, son muchos ejemplos: el IMSS, el ISSSTE, el ISFAN, el ISEMIN, el régimen de jubilaciones y pensiones del IMSS y de PEMES, por citar algunos ejemplos. Entonces, un conflicto individual de seguridad social es toda controversia que sigue para reclamar un sistema de seguros sociales establecido y también la parte fiscal, porque no solamente los asegurados, los beneficiarios interponen conflictos de seguridad social, también los patrones. Entonces, tiene las dos vertientes. Ahora, ¿qué características tienen los conflictos de seguridad social? Bueno, son conflictos que surgen entre los organismos de seguridad social, la diversidad, las AFORES, los asegurados, los pensionados. Y me dirán ustedes, alguien que ya tiene una pensión, ¿por qué interpondría un conflicto de seguridad social si quizá está mal cuantificada la pensión? Porque quizá la cuantificaron con menos semanas de cotización, quizá aplicaron UMAS, quizá aplicaron un salario que no era. Entonces el pensionado y la pensionada también puede interponer un conflicto de seguridad social. Los beneficiarios, cuando fallece el titular del derecho, el asegurado o el pensionado, y los patrones. Claro, que los patrones son, en el caso del IMSS y del ISSSTE, son los que sostienen en gran medida al pilar del sistema de seguros sociales. Entonces, y ese es el aspecto fiscal. ¿Qué otra característica tenemos? Que entre los asegurados y los beneficiarios hay una relación de órgano asegurador-asegurado. Y entre los patrones, cuando hay un conflicto de seguridad social, la relación es de índole tributaria. Bueno, la siguiente característica que tenemos es que, a ver, esta ya la vimos, es que los conflictos de seguridad social son de orden individual. No puede haber conflictos de seguridad social colectivos. No es como los conflictos laborales. ¿Por qué no? Puede haber conflictos colectivos porque tenemos un sistema de capitalización individual, donde cotizas para una cuenta individual. Entonces no puede haber conflictos de seguridad social de naturaleza colectiva, pero son individuales. Surgen a pesar de que haya terminado la relación laboral. Claro, si yo tuve un riesgo de trabajo hace 20 años, mientras no haya quedado definido el grado de riesgo y mientras el instituto no me haya calificado ni evaluado ese grado de riesgo, yo puedo interponer la demanda directamente en tribunales. Son dinámicos, están en constante cambio. Hemos tenido muchas reformas de seguridad social, sobre todo en este siglo. Su regulación procedimental obra en las leyes laborales y esto para mí es un grave error que me voy a referir a más tarde. La materia de seguridad social no se regula en la ley del Seguro Social ni en la ley del ISSSTE, se regula en la Ley Federal del Trabajo, que es derecho totalmente diferente a la seguridad social. Es su primo hermano, pero no es lo mismo. Ya lo decía el eminente Néstor de Buen. El germen de la seguridad social no implica que seas experto en laboral y en seguridad social. Son dos áreas de especialidad diferentes. En el ámbito internacional, las controversias de seguridad social se pueden litigar bajo dos parámetros: de manera directa
cuando invocas el derecho a la seguridad social vulnerado, también a través de un litigio estratégico. ¿Qué es esto del litigio estratégico? Yo utilizo un derecho de primera generación, porque durante mucho tiempo se decía que los derechos sociales eran derechos de la gente, de un par de revoltosos trabajadores y exclusivos de ese gremio, que no eran derechos, eran un conjunto de buenos deseos, de normas programáticas, pero no eran derechos. Entonces dijeron, para ejercer el derecho del trabajo, el derecho a la seguridad social, necesitas de un derecho individual para hacerlo exigible. Entonces se maneja lo del litigio estratégico, donde yo empleo un derecho individual para reclamar el derecho de la seguridad social. Ejemplo, 5 pensionistas versus Perú en Corte Interamericana. Yo reclamo la seguridad social a través del derecho de propiedad. ¿Por qué a través del derecho de propiedad? Porque las pensiones, lo ha dicho la Corte Interamericana y lo ha dicho la Corte Europea, son auténticos derechos de propiedad. Siento que una pensión entra en tu patrimonio, hay un derecho adquirido y no lo puedes quitar. Y si lo quitas, estás violando el derecho de propiedad. Entonces, 5 pensionistas, el emblemático caso es a través del derecho de propiedad. Las parejas del mismo sexo han ejercido sus derechos a través del principio de igualdad y no discriminación. Las parejas del mismo sexo también tienen derecho a los sistemas de seguros sociales, sobre todo en México, que está reconocido el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Entonces, por el principio de igualdad, yo puedo litigar el derecho de la seguridad social. Es lo que se conoce como litigio estratégico. Otro ejemplo, a través del principio de debido proceso, a través del principio de tutela efectiva. Entonces, siempre utilizo un derecho de primera generación para hacer exigible la seguridad social. Eso es lo que, a lo que me estoy refiriendo. Son resueltos por una pluralidad de órganos. No hay un solo órgano que resuelva los conflictos de seguridad social. Si los interpone el patrón, eso se va al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de fiscal. Si los interpone el asegurado, el beneficiario y los pensionados en la Junta, los que se alcanzaron a interponer antes de la reforma, porque las juntas no han muerto, las juntas tienen mucha vida todavía, tienen un rezago impresionante que no lo van a acabar. ¿Y por qué no lo van a acabar? Pues porque me voy a quedar sin chamba. O sea, de por sí los sueldos son miserables, lo que gana un actuario de junta. Y vean las normas, yo no hablo de rumores. Vean cuánto gana un actuario, cuánto gana un secretario de acuerdos. El único que gana bien en las juntas son los presidentes, nada más. Pero seguirán sobreviviendo porque si terminan con el rezago histórico que tienen asuntos hasta de 2012, de verdad, si terminan con su rezago, se termina la fuente de su trabajo. ¿Y qué van a hacer? ¿Y qué va a hacer su familia? Entonces, las juntas todavía tienen mucha vida. ¿Cómo clasificamos a los conflictos de seguridad social? Yo los puedo clasificar dependiendo del sujeto. Puede haber conflictos entre asegurados y pensionados y beneficiarios con el IMSS, conflictos entre estos tres y las AFORES. También puede haber conflictos entre beneficiarios. ¿Qué pasa si llegan 2 concubinas y que eso la corte está resolviendo? ¿Qué pasa si llega la esposa y la concubina? La última sentencia. La esposa de un hombre casado, la concubina, perdón, de un hombre casado, tiene derecho a las prestaciones laborales. Entonces puede haber conflictos entre beneficiarios. Conflictos entre el patrón y el organismo de seguridad social, claro, porque estamos hablando que el patrón es contribuyente. Si a mí me elevas la prima de riesgo en riesgos de trabajo, si me incrementas lo que te tengo que pagar en cada seguro, porque el patrón además aporta en todos los seguros, en el caso del IMSS, entonces por supuesto que puede haber un conflicto de seguridad social. Conflictos entre organismos de seguridad social, y me dirán, ¿y eso cómo es posible? Cuando hay un problema de que no saben a cuál de los dos les toca. Un ejemplo de ello, los empleados bancarios. Durante mucho tiempo no se sabía si estaban en el A o en el B, y si era A, pues le tocaba al ISSSTE, y si era B, pues le tocaba al ISSSTE en el B y al A al Seguro Social. Entonces, dependiendo del sujeto, tenemos conflictos de seguridad social. Dependiendo del objetivo, tengo conflictos de seguridad social para reclamar riesgos de trabajo, tengo conflictos para reclamar retiro, cesantía y vejez, y esto no lo pierdan de vista. Esta clasificación es de una servidora. No existe, esto lo manejo yo en la obra que tengo publicada y es la clasificación que he tenido más idónea. Y esto, reitero, este segundo criterio
de clasificación no lo pierdan de vista cuando me meta al tema de la conciliación. Entonces tengo conflictos individuales de seguridad social por riesgos de trabajo, o conflictos individuales de seguridad social por retiro, cesantía y vejez. Tengo conflictos individuales de seguridad social para demandar la invalidez. Y también tengo conflictos de seguridad social para demandar la maternidad, sea en un contrato colectivo, sea en la ley. Normalmente este es el esquema de seguros que establece el contenido esencial de la seguridad social. ¿Y dónde está el contenido esencial de la seguridad social? En la observación 19 del PIDES. Ahí está el contenido. Ese contenido esencial te marca como ramas de aseguramiento, sea el sistema que sea, riesgos de trabajo, enfermedades, maternidad, invalidez, vida, retiro, cesantía, vejez, prestaciones familiares que en México no las tenemos, y tampoco en México tenemos el seguro de desempleo. Por eso no hemos ratificado a cabalidad el convenio 102. Otra manera de clasificarlos es por el esquema pensional. ¿Por qué? Que tengo conflictos de seguridad social bajo la ley de 1973, en el caso de la ley del IMSS, y tengo conflictos bajo la ley de 1997. Uno en el sistema de reparto, cuya ley es diferente, la ley 73 es diferente a la de 1997. Y también en el ISSSTE tengo conflictos de 2007 y tengo conflictos con el 10º transitorio. El ámbito procedimental, esta es otra manera de clasificarlo. Puedo tener conflictos interpuestos bajo el procedimiento ordinario laboral. Antes del 1 de diciembre de 2012 y que todavía estos quedan en la Junta, aunque ustedes no lo crean, se llevaba los conflictos individuales de seguridad social bajo el procedimiento ordinario laboral. Y a partir de 2012 se hicieron especial. ¿Qué diferencia hay entre que uno sea ordinario y especial bajo el viejo procedimiento de las juntas? Porque esto es con el viejo procedimiento. La gran diferencia es que el ordinario se llevaba en 2 etapas. Audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y hasta ahí te la paraban en la junta. Y te señalaban nuevo día y hora para el ofrecimiento y admisión de pruebas. El que ofrecía en su demanda las pruebas en el ordinario, decías, este es civilista, pero nunca litigado en materia laboral. ¿Por qué? Porque ibas a tener una audiencia para puras pruebas. Y si desde la demanda metías las pruebas, estabas enseñando tu carta. O sea, desde ahí te identificabas cuando eran civilistas. Decías, ay, este jamás ha pisado una junta y tomó el asunto nada más para llevarse unos centavos. Porque los laboralistas y los seguros sociales sabíamos bien que después de la demanda y excepciones nos iban a abrir una etapa exclusiva de pruebas, donde podíamos presentar nuestras pruebas, nada más. Esto es en la Junta. Llega la reforma y los conflictos de seguridad social, había muchas reformas, entre ellas las del senador Tereso, de crear los tribunales especializados de seguridad social. Un tribunal especializado que dependiera del Poder Judicial. Esto no se logró malamente. Y todos los conflictos de seguridad social volvieron a caer en la competencia de los tribunales laborales, lamentablemente, bajo un procedimiento especial. Entonces, ahora, bajo la reforma laboral, ¿cómo clasifico a los conflictos individuales de seguridad social? Conflictos en los que es necesario agotar la conciliación y conflictos donde no debo agotar la conciliación. Esa es una manera de clasificarlos. Hay unos que tengo que ir al centro y otros que no tengo que ir al centro. Directo me voy al tribunal. Pregunta, ¿qué asuntos son conciliables entonces? Si ya les dije que tengo 2 maneras de clasificarlos. Bueno, vamos a leer el desafortunado artículo 685 ter de la Ley Federal del Trabajo, porque ya les dije que todo lo de seguros sociales del apartado A, que es la reforma y que es el tema de mi ponencia, ya no me voy a referir a los 800,000 sistemas que tenemos, sino al tema de la reforma, que es el tema que me asignaron los organizadores. Dice, quedan exceptuados de agotar la instancia conciliatoria cuando se trata de conflictos inherentes a fracción tercera. Estoy en la fracción tercera. Prestaciones de seguridad social por riesgos de trabajo, maternidad, enfermedades, invalidez, vida
Y dice, rematando, y prestaciones en especie y accidentes de trabajo. ¿Y por qué está pésimamente redactada? Porque bajo la denominación de prestaciones de seguridad por riesgos de trabajo, incluyó las prestaciones en especie de los accidentes. ¿Por qué? Porque los riesgos de trabajo, como lo manejamos todos los laboralistas, los expertos en derecho social y los segurólogos sociales, los riesgos de trabajo tienen dos grandes vertientes: accidentes y enfermedades. Entonces, está pésimamente redactada esta fracción, como quedó finalmente en la ley. No me voy a meter con cómo se discutió el proyecto de reforma, porque en el proyecto sí estaba bien. Advierten de esta fracción. Falta el seguro más taquillero, el que nos ha dado los grandes dolores de cabeza, que obviamente es asegurar mi retiro. Quiero que quede bien claro que en la ley del Seguro Social no hay jubilación, ¿sí? Es un error decir, me voy a jubilar. Eso existe en la ley del ISSSTE, ¿sí? Existen los contratos colectivos. Los trabajadores del IMSS sí se jubilan, los trabajadores IMSS. En la ley no te jubilas, te pensionas. Te pensionas bajo 3 modalidades: retiro anticipado, cesantía en edad de avanzada, 60-64, vejez 65. Esos 3 seguros, ¿por qué son incompatibles? Porque cubren la misma contingencia. ¿Cuál es la misma contingencia? El retiro de la vida laboral. Entonces, este seguro nos falta ahí. Y dijeron los tribunales colegiados, porque llegó a los colegiados, sí están, porque cuando dice prestaciones de seguridad social, son todas. Y otros colegiados decían, no. ¿Por qué? Porque bajo el principio de interpretación que tenemos en el derecho, cuando hablamos de excepciones, tenemos que interpretarlo de manera estricta. Las excepciones se interpretan estrictamente, es decir, lo que dice. No puedo yo agregarle más. Esto, como se imaginarán, había jurisprudencias de colegiados en materia laboral que dijeron, no, hombre, si se trata del seguro de retiro, cesantía y vejez, RCB, ni agotes la conciliación, vete directo al tribunal laboral. Y había tribunales colegiados, jurisprudencia, que decían, sí la tienes que agotar, porque como es un tema de excepción, no puedes interpretar las excepciones más allá, tiene que ser una interpretación restringida, porque es una excepción. Pues este asunto llega, como se imaginan ustedes, a la segunda sala de la Corte para que nos diga cuál es la jurisprudencia, si hay contradicción de criterios, cuál es el criterio que debe de prevalecer como jurisprudencia. La Corte dijo que todo lo de retiro, cesantía y vejez y la devolución de las aportaciones de la cuenta individual de la que habló el ponente que me antecedió, por eso tienes que irte al centro. ¿Y qué pasa si yo no me voy al Centro Federal de Conciliación y interpongo la demanda en tribunales laborales? Soy rebelde. Pues me van a inadmitir la demanda. Por primera vez en materia laboral tenemos la inadmisión de la demanda. Imagínense qué contradicción cuando tenemos a un asegurado y a un beneficiario débil. Siempre se les subsanaban los errores, porque hablamos de un derecho social, porque hablamos del principio de suplencia de la queja como rectores del derecho laboral y del derecho de la seguridad social como derechos sociales. Y ahora, si no agoto la conciliación en retiro, cesantía y vejez y devolución de aportaciones de la cuenta individual, con la mano en la cintura me inadmiten la demanda. Y el tribunal laboral, donde haya sido radicada, me la regresa al centro y primero concilia. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son los requisitos de esta solicitud? Están en el 684C de la solicitud de conciliación. No es demanda. ¿Por qué no es demanda? Porque el centro es una autoridad de buena fe. Y algo que quiero que quede muy claro, el centro no valora pruebas. Entonces, es una autoridad de buena fe. No es demanda la que interpongo en el Centro Federal, es una solicitud de conciliación. ¿Qué requisitos tiene esta solicitud de conciliación? Están en el 684C de la Ley Federal del Trabajo, que me voy a permitir leer. Dice, indicar el nombre del solicitante y su CUR. Bueno, hasta ahí estoy de acuerdo. El solicitante sería el asegurado o el beneficiario o el pensionado.
Porque el patrón además no va aquí. Solamente es para los asegurados, los pensionados y los beneficiarios. Quiero que quede muy claro. El patrón directamente se va al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Eso quiero que quede muy claro. Proporcionar el domicilio para ir a recibir notificaciones. Pues sí, claro. Si no, ¿cómo? Ahora, aquí está el gran problema. Para el nombre de la persona. ¿El IMSS es persona? Sindicato. ¿El IMSS es sindicato? No. ¿Esa empresa? Tampoco. Es un organismo descentralizado. A quien se citará para la conciliación prejudicial, pero cuando el trabajador ignora el nombre de su empleador o de la empresa, perdón, el IMSS no es su empleador, ni tampoco es su empresa. Es el órgano asegurador. Basta con señalar el domicilio donde prestó sus servicios o los presta. El objeto de la cita de la contraparte es sí. ¿Lo ven ustedes? Toda la conciliación jamás se pensó que se iban a conciliar los asuntos de seguridad social. La Corte nos sorprendió con la jurisprudencia que dice esto sí se concilia RCB y devolución de aportaciones. El artículo está hecho para la materia laboral. Por eso dice empleador o empresa. Reitero, y por eso empecé con las características. El IMSS no es empleador, no es empresa. No estamos en un conflicto de seguridad social bajo un contrato colectivo. Estamos en un contrato conforme a la ley del Seguro Social, donde el IMSS tiene la naturaleza jurídica de órgano asegurador. Es la gran aseguradora de México. Entonces, ¿cuál es la problemática de la conciliación en el apartado A? Que a fuerza metieron allá la seguridad social. Primero, se contraviene la naturaleza de la conciliación. La conciliación, de acuerdo con la Corte Constitucional de Colombia, sentencia 893-2001, y también la OIT lo ha dicho en su recomendación sobre medios alternativos de solución de controversia, la conciliación es alternativa. No es obligatoria. Entonces, cuando tú la haces obligatoria, estás desnaturalizando la institución de la conciliación. Y además, ahí el Centro Federal no puede presumir que tiene grandes estadísticas en conciliación. Se están conciliando los asuntos laborales, sí, pero los asuntos negros en términos de conciliación que no se están conciliando son los asuntos de seguridad social. ¿Y por qué no se están conciliando? Porque tiene un problema, que las reglas de la materia de la ley del trabajo no son adecuadas para la materia de seguridad social, porque además es imposible conciliar derechos inexistentes. ¿Por qué digo derechos inexistentes? Vamos a pensar que el IMSS te niega la pensión. ¿Por qué te niega la pensión? Porque efectivamente no tienes las semanas de cotización. Si te está negando la pensión porque no tienes las semanas, es un derecho inexistente. Eso jamás lo vamos a conciliar porque el derecho no existe. Y si el Seguro Social otorga ese derecho, se descapitaliza. El dinero debe salir cuando la gente llena los requisitos. Si no los llena, el IMSS no va a otorgar para nada la pensión porque no estás llenando los requisitos. Entonces, jamás vamos a conciliar un derecho inexistente. Ahora, cuando yo tengo el derecho del otro lado de la moneda, cuando recibo las semanas, cuando quedé privado de trabajo remunerado, cuando tengo la edad, ¿yo por qué tendría que conciliar? Si tengo un derecho para que me otorguen una pensión que no es regalo del instituto, no es regalo del patrón, es producto de mi trabajo. ¿Por qué tendría que conciliar un derecho cierto? ¿Por qué tendría que conciliar un derecho que no hay discusión? Entonces, no se han conciliado los asuntos de seguridad social porque estamos hablando de derechos indisponibles, de derechos ciertos y de derechos inexistentes en el caso de que no exista este derecho porque no tengo los requisitos para ello. Ahora, otro gran problema, ¿por qué no se concilia lo de la devolución del SAR que hablaba el compañero? Porque el centro pide malamente una declaración de beneficiarios. ¿Y por qué digo malamente? Porque el 503 de la Ley del Trabajo no te exige una declaración de beneficiarios. Leamos bien el artículo. Te dice quiénes son los beneficiarios legales directamente. La esposa, los hijos. En el momento que yo acredito con el acta de matrimonio, otórgale la pensión. Ella es la beneficiaria. Las primeras fracciones no tienen por qué llevar una declaración de beneficiario. ¿Dónde dice eso el artículo? Lo que pasa es que el centro le teme a la responsabilidad administrativa. El Infonavit le teme entregar los recursos de vivienda. Y dice, ¿qué tal si no es? Y ya los entregué, y luego me salen otras 4 y me vienen y me demandan. Entonces, el Infonavit
El IMSS a estas conciliaciones ni va, ¿eh? Tiene tanto trabajo que ni va. Los que van, pues ya el dinero además no lo tiene el Seguro Social con el modelo de capitalización individual. ¿Quién tiene ahora los dineros de los trabajadores y trabajadoras de este país? La FORE y el Infonavit en cuanto a vivienda. Entonces el IMSS ya las conciliaciones ni va, porque él dice, pues yo ni tengo el dinero, ¿a mí qué me vas a exigir? Si yo a partir del 1 de julio de 1997 transferí el dinero a la FORE, pero yo no escogí a FORE, yo te la transferí a la FORE que en ese momento estaba dando un mayor rendimiento. Averigua dónde está tu dinero, pero yo no lo tengo. Entonces, si el IMSS fuera las conciliaciones, yo creo que serían exitosas. ¿Por qué? Porque el IMSS es un detonador. El IMSS sí puede decir quién es la beneficiaria, porque a la hora que los trabajadores se vean de alta, hay registros de quiénes son sus beneficiarios. El problema es que el Infonavit tiene miedo de entregar los recursos, la FORE tiene miedo de entregar los recursos y piden esta declaración de beneficiarios. Y se hace todo un caos, que narra en el libro de Procesal de Seguridad Social. ¿Qué se hace un caos? Nada más lo voy a plantear, que es toda una gran problemática que da para otra conferencia. Tengo un juicio declarativo de beneficiarios para saber quién es el dueño de esa lana. Tengo un conflicto de seguridad social para que me devuelvas el dinero. Y dirán ustedes, ay, ¿cuál es el problema? Todos. El de beneficiarios es un procedimiento laboral y el para que me entregues mi dinero de la cuenta individual es un conflicto de seguridad social. De entrada el Consejo de la Judicatura, cuando llegan juntas las dos acciones, no sabe ni cómo registrarlo. Porque dices laboral, es de seguridad social, que son dos procedimientos. Y lo más grave, los asuntos de beneficiarios no requieren agotar la instancia conciliatoria. Directo, se van al tribunal. Y los de la devolución de RCB y aportaciones, les acabo de decir que sí. Entonces son dos acciones diferentes. De eso hay mucha literatura porque ha dado mucho problema a la reforma. Entonces, otro gran problema que tenemos, nuestros conciliadores del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, vean lo que les piden. Tener conocimientos generales de derecho y específicos en materia laboral. Perdón, alguien que tiene conocimientos específicos, porque hasta dice específicos en materia laboral, no está capacitado para resolver los conflictos de seguridad social. Si me dijeras específicos en materia social, bueno, otro gallo me canta, porque ya sé que maneja lo social, pero dice en materia laboral, vuelvo a repetir las palabras del doctor Néstor de Buen. Ser laboralista no lleva el germen de la seguridad social. Eso no saben ni qué hacer cuando un asunto llega al centro. Porque ¿qué le van a proponer al IMSS que ni va? ¿Qué van a proponer a la FORE si ni conocen el sistema de capitalización que acaban de explicar? Ellos conocen de laboral, conocen de prestaciones, de la ley del trabajo, pero no conocen de seguros sociales. Entonces, esa es una gran limitante. Es así que ya hay una reforma, como deben de saber ustedes. Ya quieren quitarle al centro lo de esto del RCB y de las AFORES. Ya quieren que directo se vaya a tribunales y darle la vuelta atrás. Esa es una de las reformas. Y que el centro puede imponer sanciones. Porque como no impone sanciones, pues si queremos ir a la conciliación, vamos. Y si no queremos, pues no vamos. Porque no tiene fuerza coercitiva. Entonces, las dos grandes reformas que están en Cámara de Diputados, de hecho ya pasaron la fase, es quitarle lo del seguro de retiro, cesantía y vejez, y quitarle la devolución de aportaciones y que directamente se vaya a los tribunales laborales. Ahora, otro gran problema, y esto hablo con conocimiento de causa. Los abogados del IMSS son empleados de confianza del Seguro Social. No tienen poder para decidir en una conciliación. Ellos tienes que rendir cuenta a tu jefe. Si tu jefe, el director general del IMSS, no te dice conciliar y tú concilias, puedes ser sujeto de una responsabilidad administrativa, porque eres un trabajador de confianza. Entonces, por eso cuando dicen, ay, es que los juicios de seguridad social duran como 80 años porque el Seguro Social interpone todos los medios de defensa. Claro, porque si yo pierdo en la primera instancia, en la junta o pierdo en el tribunal, si no interpongo el amparo directo, es el laudo o la sentencia pues, pone fin al procedimiento de manera definitiva. Si yo no interpongo el amparo directo ante el tribunal colegiado, eso no cambió, me van a fincar a mí una responsabilidad como jurídico del IMSS, que además el jurídico del IMSS está dividido
La primera instancia lo llevan unos abogados y la segunda instancia del amparo lo llevan otros, que gracias a Dios eso nos ayuda a las partes aptoras, porque no ven los asuntos de manera completa. Y a veces en el amparo quieren revivir el muerto cuando no lo dijiste en la primera instancia. Y ya lo ha dicho las jurisprudencias. Lo que no es motivo de la litis natural no puede serlo de la litis constitucional. Es decir, en el juicio de amparo quieren decir todo lo que no dijeron en el procedimiento ante la Junta o ante el tribunal. No, pues estás perdido. ¿Y por qué están perdidos? Tienen mucha carga de trabajo. Un abogado del IMSS puede llevar hasta 20 asuntos diarios. Humanamente no estudias, no es posible estudiar 20 asuntos, no es posible preparar 20 contestaciones y las pruebas. Además, es otra cosa que tienen los abogados del IMSS. Cuando es un asunto médico de riesgos de trabajo, nuestros señores médicos nunca envían el expediente médico al abogado. ¿Cómo vas a defender a la gloriosa institución si no te están dando el expediente médico? Defiendes causas perdidas. Ese es el gran problema de la conciliación. Ahora, la otra parte, los tribunales laborales. Lo ha dicho claramente la fracción 21. La resolución, fíjense cómo dice esto, pongan mucha atención. Dice, la resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de los tribunales laborales, del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas, cuyos integrantes serán designados atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116, fracción tercera, 122, apartado A, fracción cuarta de esta Constitución, según corresponda, y deberán contar con capacidad y experiencia en materia laboral. Pregunta, ¿dónde están los conflictos de seguridad social en esta fracción? No existen. Los conflictos de seguridad social no existen en la Constitución. ¿Qué es lo que aquí habla de conflictos entre patrones y trabajadores. Son conflictos laborales. Y esos pueden ser individuales y pueden ser colectivos. Sí, pero los conflictos de seguridad social no existen en el texto constitucional. Llevamos reformas y reformas y reformas, a veces 123 apartado A, y a nadie se le ha prendido el foco meter a los conflictos de seguridad social. O sea, a nadie. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una anomía constitucional en esa fracción. ¿Cuáles son los requisitos para interponer un conflicto de seguridad social? Están en el 899C de la Ley del Trabajo. Y dice, nombre, domicilio y fecha de nacimiento del promovente. Estaciones reclamadas, hechos, nombre y domicilio de las empresas en donde ha laborado, puestos desempeñados, actividades desempeñadas, antigüedad generada, cotizaciones y el régimen de seguridad social. Número de seguridad social, eso es fundamental para que el IMSS te pueda rastrear, que si no le das el número de seguridad social, no sabe ni de qué le estás hablando. La clínica, ¿cuál es tu unidad de medicina familiar? ¿Por qué la clínica es importante? Porque cuando tú demandas al IMSS, el tribunal competente es donde está la unidad de medicina familiar. No rige las reglas de la materia de los conflictos laborales. Esto quiero dejarlo muy claro. Por eso era necesario escribir derecho procesal de la seguridad social, porque los conflictos de seguridad social no son conflictos laborales. Entonces, si demando al Infonavit y demando a la Afore, será competente el tribunal donde tengo el centro de trabajo. Gran diferencia. No es como la materia laboral, que lo del 527 me marca las excepciones que es federal y todo lo que no es federal es local. No es lo mismo, ¿eh? Estamos hablando de conflictos de seguridad social. Las pruebas, claro, porque es un procedimiento especial. Ahora, documentos anexos a la demanda. Así no está el artículo, lo separé para mi exposición. Primero, documentos que acrediten la personalidad. Claro, porque al ser tan especializada la materia requieres un abogado experto en seguridad social. De verdad, o sea, los laboralistas, si no saben de seguridad social, les pido, por favor, no lleven los asuntos de seguridad social. Los echan a perder, de verdad. Hay que buscar un experto. Por eso Ángel Guillermo Ruiz Moreno, el más eminente segurólogo social, dice, los que llevan IMSS, todo lo del ISSSTIFAN y los 800,000 sistemas de seguros sociales, somos segurólogos sociales, no somos laboralistas. Uy, a mí se me retorcía el estómago cuando yo conozco las dos materias, porque como lo leyó el doctor Larios, yo tengo la especialidad en social. Yo sí manejo laboral y seguridad social por la especialidad.
pero a mí me gusta más seguridad social. Y cuando me decían, ay, ¿eres laboralista? Ay, nada más decía, no, es seguróloga social. Nada más volteaba y me decían, ¿quién sabe qué sea eso? Ahora, algo que no lo dice el artículo, la constancia de no conciliación. Si ustedes ven el artículo, no marca ese requisito. ¿Y por qué es necesario ponerlo? Porque ya les dije que si es un asunto de RCB o de devolución de aportaciones, me van a inadmitir la demanda. Entonces, ¿por qué no está? Vuelvo a lo mismo. La razón es porque los conflictos de seguridad social jamás nos imaginamos que se iban a tener que ir a conciliar al centro. Entonces, cuando van a reclamar RCB y devolución de aportaciones, aunque no lo diga el artículo, ustedes, ya se los dije aquí, sí tienen que adjuntar la constancia de no conciliación, porque si no la adjuntan, se les van a inadmitir la demanda y el tribunal se va a declarar incompetente y lo va a turnar al Centro Federal para que allí primero lleven la conciliación y ya cuando no lleguen a ningún acuerdo, pues ya se irán al tribunal. Entonces sí. Documentales, bueno, ahí va a depender qué estoy demandando. Si estoy demandando devolución de aportaciones, tengo que adjuntar el último estado de cuenta. Digan ustedes, ay, pues eso es bien fácil. Sí, claro, cuando el trabajador está vivo, descargo el último estado de cuenta en la aplicación o me meto a mi página y ya lo descargo. ¿Pero qué pasa cuando el trabajador murió? Los beneficiarios no la tienen tan fácil de presentar el último estado de cuenta. ¿Por qué? Porque además si vas a la Afore, tienes que estar legitimado, porque son datos personales. No puedo ir a la Afore y decirle, quiero el estado de cuenta del compañero. Me va a decir, ¿y usted quién es? De entrada. Y no me lo va a dar, no me lo va a entregar, y eso es un grave problema. Cuando demando una negativa de pensión, tengo que adjuntar la negativa, la resolución de negativa de pensión. Y esa resolución, ¿quién la sigue dando? IMSS. Porque aunque el IMSS ya no tiene los dineros de la cuenta individual, sigue siendo el árbitro. Sí, es el que le dice a la Afore, si págale su dinero o no págale su dinero. ¿Por qué? Porque el IMSS, cuando tú demandas un RCB, dice, me está pidiendo una cesantía. A ver, punto número 1. Ah, pues sí tiene la edad, palomita. Sí tiene las semanas cotizadas, que el incremento fue gradual, como a raíz de la reforma de 2021 de López Obrador. Ya no son las 1,250 semanas con como la ley del ISSSTE, ¿eh? O aguas con eso, ¿eh? Ahora es gradual. Dice, sí reúne las semanas. Sí está privado de trabajo remunerado. Sí tiene la baja del IMSS. No, pues no tiene derecho a que le devuelva su dinero de retiros antivejez. ¿Y por qué no? Pero ahí le vamos a pagar la pensión. Pues si no es regalo del seguro, el trabajador con lo que ahorró se va a pagar la pensión. Ahora, ¿no tiene derecho? Sí, págale todo. Que no tiene derecho, porque no va a cobrar una pensión. Entonces, depende de lo que demandes. Si me negaron un crédito del Infonavit, pues voy a presentar la negativa de otorgamiento de crédito del Infonavit. O sea, dependiendo el conflicto de seguridad social que yo interponga, serán las pruebas que yo ofrezca. No es general, que los seguros tienen sus particularidades. Y copias de la demanda. ¿Cuántas copias de la demanda, que son los famosos traslados, que tanto les digo a mis alumnos? Pues las copias de la demanda será tantos demandados haya, porque hay que correrles copia. Esos son los documentos. Ahora la contestación, lo del IMSS. El IMSS tiene que dar una exposición y clara de los hechos. Tiene que controvertir todos los hechos. Si en la demanda hay 20 hechos, el IMSS tiene que contestar 20 hechos, porque si no contesta un hecho, el silencio y las evasivas hará que se tengan por presuntivamente ciertos los hechos. Tiene que poner excepciones y defensas, que esto no lo tiene la demanda. ¿Por qué no tiene la demanda? Porque la demanda tiene la acción y la excepción y defensa lo que hace es destruir la acción contenida en la demanda. Y ahí está la litis. O sea, el trabajador que dice, tengo derecho a la pensión porque tengo los requisitos, y el Seguro Social que dice, no, porque no tiene las semanas cotizadas. No es cierto, que dice que tiene las 900, tiene 50 y quiere que le dé la pensión. Entonces ahí está la litis. ¿Y qué excepción opone? Es la de falta de acción y derecho, por ejemplo. Entonces, las excepciones y defensas, claro que van en la contestación porque destruyen la acción contenida en la demanda. Tiene que ofrecer pruebas, claro, y no solo ofrecer, objetarlas de la parte actora.
Y dirán ustedes, ¿y lo puede hacer? Claro, por eso le corrieron copia de la demanda. Si no objeta las pruebas, se la tiene, entonces si hay una prueba, la quería objetar de contenido y literalidad, pero como no dijo nada, se tiene que no hizo objeciones y el tribunal dice válidas entre comillas, porque hay un criterio que ustedes lo deben saber, una tesis jurisprudencial que dice que las copias simples son indicios. Por eso yo cuando litigaba, todas mis copias simples pedía el cotejo y la compulsa. ¿Por qué? Porque cuando llegaba el colegiado decía, es una copia simple, es un indicio. Oye, pero no lo objetó. Sí, pero está la jurisprudencia. ¿Qué no sabes, abogada? Entonces, las copias simples, por favor, se perfeccionan, porque si no son indicios. Aguas con eso. Es una jurisprudencia. Y los fundamentos de derecho. Claro. ¿Cuáles son los documentos que se anexan a la contestación? El testimonio notarial. Aquí no es carta poder, ¿eh? Ojo, estamos hablando del IMSS, estamos hablando de la FORE, estamos hablando del Infonavit. Son personas morales. Necesito un testimonio. Y chequen bien los testimonios del IMSS, ¿eh? Porque luego pasa que corren a la mayoría, sale el jurídico y no han actualizado ni los testimonios. Entonces, por ahí también se puede pegar la falta de personalidad. Los documentales, pues claro, porque el IMSS también se tiene que defender. Presenta siempre su famosa hoja 1073. Esa hoja 1073 es muy peligrosa si la parte actora se queda callada, ¿eh? La 1073 viene todos los movimientos afiliatorios que el IMSS le tiene registrados al asegurado o al pensionado. Esa prueba cuando falta un movimiento afiliatorio, que casi siempre falta cuando el trabajador empezó a cotizar, allá por 50, los años muy pasados, realmente no vienen en esa 1073. Entonces, cuando no viene un movimiento afiliatorio, la parte actora tiene que ofrecer una prueba en contrario para desvirtuar esa 1073. Porque si tú no desvirtúas la 1073, ¿qué creen? Es prueba plena, porque la está ofreciendo el IMSS en su carácter de órgano asegurador. Él tiene la carga de la prueba, claro. Sí, él tiene la carga de la prueba en materia de cotizaciones, pero si yo tengo cotizaciones que el IMSS no tiene en su 1073, voy a ofrecer las pruebas en contrario para echar abajo esa 1073. ¿Qué pruebas puedo ofrecer? Pues AFIL, las copias rosas cuando se hay, pero ahora ya no hay copias rosas. Los jóvenes tienen esa gran desventaja, ya no existen. Pero existe una cosa que es maravillosa y que se llama el CAO y el SINDO. Hay que hacer una inspección en el catálogo de avisos originales, donde están los movimientos afiliatorios hasta 1982. El IMSS dice que nunca existe. Sí existe. Hasta hay jurisprudencia de los tribunales que te habla del CAO, catálogo de avisos originales. Todos los movimientos afiliatorios hasta 1982. Y a partir de 82-83 a la fecha, el Sistema Integral Nacional de Derechos y Obligaciones, el SINDO, donde está computarizada todas las cotizaciones. Con esas dos inspecciones oculares, le deshago su 1073 al Seguro Social cuando no contiene todos los movimientos afiliatorios. Y obvio, los traslados, que la parte actora, ¿cuál es el procedimiento que tenemos? Tenemos dos procedimientos. La de riesgos de trabajo, validez y enfermedades es un procedimiento. ¿Y por qué? Porque esos tres requieren de una prueba pericial reina. La pericial médica, cuando es un riesgo de trabajo que es una enfermedad, requieren de visita armada, requieren de pericial técnica. Y tenemos otro procedimiento para demandar maternidad, lo que es retiro, cesantía y vejez, que primero lo tienes que conciliar, y guarderías y prestaciones sociales. Tenemos dos procedimientos. Rápidamente, ¿cómo son los procedimientos en materia de seguridad social? Presentas la demanda por escrito, obvio, en la oficialía de partes de los tribunales, con los requisitos que ya expliqué. Te contesta el IMSS en 10 días, es un especial. Con esa contestación y ofrecimiento de pruebas, la parte actora replica. Se le corre traslado de la réplica y el IMSS contrarréplica. Esa es la réplica y la contrarréplica, tres días. Y cuando termina la contrarréplica, termina la fase escrita. Luego, la fase oral. Hay varias posibilidades, ¿eh? No es como la materia laboral. Puede ser que haya una audiencia preliminar y que haya una audiencia de juicio. ¿Cuándo va a haber una audiencia de juicio? Cuando requiero desahogar pruebas. Porque la audiencia de juicio son audiencias de desahogo de pruebas. En eso se convirtieron. Entonces, si tengo una pericial, obvio que va a haber audiencia de juicio. Si tengo una inspección, también. Cuando haya pruebas que se requieren desahogar, va a haber audiencia de juicio. Termina la audiencia de juicio, alegatos, en ese momento, y el juez dicta sentencia.
Pero ¿qué pasa si nada más ofrecimos puras documentales y nadie las objetó? No hay audiencia de juicio. Inmediatamente se abre la fase de alegatos, que por cierto no forma parte de la litis, y no hay audiencia de juicio. Que no hay pruebas que desahogar. No abres audiencia de juicio. Es diferente a la materia laboral, reitero. Después de los alegatos, sentencia. Y ya. ¿Están dictando sentencia a los tribunales laborales? No, hombre. El mayor concentrado de asuntos esperando sentencia lo tiene Jalisco y Monterrey. En Jalisco y Monterrey hay más asuntos de seguridad social que asuntos laborales. Y si no, vean las estadísticas. ¿Cuál es la problemática que tenemos en la parte procedimental, lo que va ante los tribunales y con esto cierro? Pues primero, yo tengo una anomía constitucional. El 123 en su apartado A, en ningún lado habla de los conflictos de seguridad social. Ahora, hay una inadecuación de los ámbitos de validez de la norma. De acuerdo, cuando estudiamos teoría del derecho, nos enseñaron que todas las normas tienen 4 ámbitos de validez, ¿verdad? Ámbito personal, ámbito temporal, ámbito material y ámbito territorial, ¿verdad? Tenemos 2 problemas con el ámbito material, con el personal. Voy a leer el artículo primero de la Ley Federal del Trabajo. Textual, dice, la presente ley se está refiriendo a la Ley Federal del Trabajo. Es de observancia general en toda la República Mexicana y rige las relaciones de trabajo, ¿no? En el IMSS y sus asegurados beneficiarios, vuelvo a insistir, no hay relaciones de trabajo. Entonces, el ámbito de validez material, porque este es el ámbito de validez de la norma, salvo que alguien me diga que estoy equivocada y que lo admito, pero este es el ámbito de validez de la Ley Federal del Trabajo. Regula relaciones de trabajo. ¿Y por qué le crearon un parche en 2012? Porque eso no fue de 2019, donde metieron a los conflictos individuales de seguridad social cuando hay una inadecuación del ámbito de validez material. Porque esta ley solo regula relaciones de trabajo. ¿Dónde están las prestaciones de seguridad social? En la ley del IMSS, en la ley del ISSSTE, en la ley del Infonavit. Ergo, en la ley del IMSS, en la ley del ISSSTE, en la ley del Infonavit, en la ley del ISEMIN, créate un apartado de parte procedimental. Y me van a decir, en la ley del IMSS está, sí, pero está para la materia administrativa. 294 y 295 recurso de inconformidad. Ante el IMSS, donde es juez y parte. Un recurso totalmente nacido para perder de parte de la aseguradora. Eso tengo un artículo que me publicó la revista latinoamericana de Derecho Social con la autora Cursein. Es juez y parte. Te digo cuándo te va a dar la razón. Ajá. Y el recurso de queja, 296. Pero no está la parte procedimental. Hay que incluirla. La parte personal. Dice entre relaciones de trabajo, entre el trabajador y el patrón. Al ser unas relaciones de 2, patrón y trabajador, perdón, entre el IMSS y sus derechohabientes, para ponerlo así, no existen relaciones de trabajo, son relaciones de órgano asegurador asegurado. ¿Dónde tienes que regular la parte procedimental jurisdiccional de la seguridad social? En las leyes de seguros sociales, como se llamen, pero en las leyes de seguros sociales, por favor, señores legisladores. ¿Qué diferencias hay entre conflictos laborales y conflictos de seguridad social? Todas. Los conflictos laborales son individuales y colectivos. Los de seguridad social solo individuales. ¿Cuál es la naturaleza de las prestaciones de los conflictos de seguridad social? De seguridad social. ¿Y los laborales? Pues laborales. Demando el aguinaldo, demando la prima de antigüedad, pero no demando prestaciones de seguridad social. Las partes en un conflicto laboral es el patrón, el trabajador y los sindicatos. En los conflictos de seguridad social ven nada más patrón, asegurados, órganos aseguradores. En esto me refiero a todos los institutos de seguros sociales, como se llamen. Las instituciones financieras, me estoy refiriendo a las AFORES.
que ahora ellos ya tienen el dinero. Y además entra de botana el Infonavit. Los ordenamientos aplicables. ¿Qué aplico en un conflicto laboral? Tratados, la Constitución, claro, y el Tratado Internacional a la par, modelo de 2011, que tanto les insisto a mis queridos alumnos de la náhuatl. ¿Por qué? Porque el derecho laboral es un derecho humano. Y dice el artículo 1, esta Constitución y los tratados internacionales son la ley suprema de este país. Y hay tratados internacionales en materia laboral, muchísimos, el 86, el 98 de la OIT, que están ya ratificados por México. Entonces, Constitución y tratados, Ley Federal de Trabajo, contrato colectivo. ¿Y por qué? Porque en materia laboral pasa algo muy curioso. Cuando tengo un contrato colectivo de trabajo, cuando tengo un contrato ley, aplico la Ley Federal del Trabajo. No aplico la ley, aplico el contrato. Y esa es mi norma. Eso no pasa en la materia civil. Si yo tengo un contrato de arrendamiento, es aplicable el contrato de arrendamiento y la ley y el Código Civil del estado donde esté, porque además eso es a nivel local, la materia civil, la materia laboral no, es federal. Entonces, el contrato ley y el contrato de trabajo son auténticas fuentes de derecho, porque cuando tienen prestaciones superiores, hago a un lado la Ley Federal del Trabajo y hago a un lado la Ley del Seguro Social. Me van a decir ustedes, eso no existe. Dos ejemplos. Pemex, los trabajadores del IMSS. Dije trabajadores del IMSS. Los trabajadores del IMSS, los trabajadores de Pemex, aplicamos el contrato colectivo de trabajo que es bienal y aplicamos para seguridad social el régimen de jubilaciones y pensiones. Yo llevaba esos asuntos y no es lo mismo llevar asuntos de un simple asegurado que de un trabajador IMSS. Los médicos son asuntos de milloncitos, ¿eh? Los de un asegurado, no, porque nuestra ley tiene prestaciones muy mínimas, modestas. Ahora, en los conflictos de seguridad social, ¿cuál es la norma aplicable? Igual la Constitución, igual los tratados. Y un tratado muy especial, el 102, norma mínima. Lo tiene México ratificado parcialmente porque no puede ratificarlo el seguro de desempleo, porque en México no tenemos un seguro de desempleo. Está por salir mi artículo igual en Revista Latinoamericana que edita este instituto donde hablo del seguro de desempleo. No tenemos un seguro de desempleo, tenemos una ayuda de desempleo y no es lo mismo, jamás. Las leyes de seguros sociales, los reglamentos y las circulares. Muchas gracias por su atención. Estoy a sus órdenes para la ronda de preguntas y también quejas, ¿eh? Muchas gracias.